recordemos que nosotros estuvimos viendo lo que eran los sistemas materiales, ¿sí? Y a raíz de eso definimos un montón de cosas. A esta altura del partido queda claro que ya terminamos con este tema, ¿sí? Si no queda claro, me avisan. Igual, yo voy a mandarles un videíto a mitad de semana con las correcciones del trabajo práctico, y esas correcciones del trabajo práctico va a tener un resumen también de esto, de lo que son los sistemas materiales. Pero básicamente hoy quiero empezar con esto, un tema que ya vimos, les recuerdo. Lo que pasa es que necesito que recuerden bien clarito esto. Cuando hablamos de sustancias, ¿sí? De sistemas materiales, ¿sí? Cuando hablamos en realidad de materia, cuando hablamos de sustancias puras, eso es lo que quise decir, me mezclé un poquito, ¿sí? Empezamos de nuevo. Cuando hablamos de sustancias puras, habíamos hablado que las sustancias puras podían ser compuestos que implicaban determinado tipo de características, y esos compuestos, mediante cambios químicos, se podían convertir en elementos. ¿Se acuerdan esto o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, Bueno, muy bien. Esas sustancias puras, ¿sí? Esas sustancias puras, que podían ser elementos o que podían ser compuestos, ¿sí? Implicaban, recuerden que también podían aparecer las sustancias simples, que eran sustancias formadas por el mismo elemento. Las sustancias simples eran sustancias formadas por el mismo elemento, pero siempre recuerden que elementos, sustancias simples y compuestos son sustancias puras, ¿sí? De estos elementos, ¿sí? Estos elementos que están acá, es de lo que vamos a empezar a hablar hoy, ¿sí? O sea, nosotros hasta la clase pasada estuvimos hablando de sistemas materiales en general que podían tener cualquier característica. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de los elementos, ¿sí? De los distintos elementos que tiene la tabla periódica, ¿eh? Los distintos elementos que tiene la tabla periódica. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que vamos a cargar directamente. Muy bien. ¿Se ve lo que el nuevo Power, digamos? Parece igual, pero no es igual. Dice átomo e historia del átomo, ¿sí? Vamos a empezar a charlar un poquitito de los distintos elementos, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos de átomos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de átomos, y esto es lo que vamos a empezar a definir, ¿sí? En realidad, cuando nosotros hablamos de elementos, ¿sí? Tenemos que saber que los elementos están formados por átomos, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta, que los elementos están formados por átomos, ¿sí? Que lo tienen que meter en su cabeza, ¿sí? Esos átomos, ¿sí? Esos átomos van a tener ciertas características, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas características? Bueno, primero que nada, un átomo es la partícula más pequeña de un elemento, es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene sus propiedades, ¿sí? O sea, que mantiene su identidad, que sigue definiendo al elemento, ¿sí? O sea, el átomo es la partícula más pequeña, que va a definir al elemento. Ya vamos a ver qué características tiene. Esto es un dibujo del átomo medio simplificado, es mucho más complejo un átomo, ya a medida que vayamos avanzando en los temas lo vamos a ir viendo, pero sirve para tener en cuenta lo que vamos a ver, ¿sí? Sabemos que los átomos tienen algunas características muy, muy importantes. La primera que vamos a dar, perdón, antes que nada, es decir que un átomo está formado por tres partículas subatómicas, o sea, que forman a un átomo, salvo para el hidrógeno, para todos los demás funciona. Esas partículas subatómicas se llaman neutrón, protón y electrón, ¿sí? Neutrón, protón y electrón. Esas son las características, las partículas que van a formar a un átomo, ¿sí? Neutrón, protón y electrón tienen características particulares cada uno de ellos. Por ejemplo, los protones y los neutrones, fíjense acá en el núcleo, ¿sí? Los protones y los neutrones, acá en el núcleo, ¿sí? Siempre los voy a encontrar en el núcleo. Siempre los voy a encontrar en el núcleo. Eso primero que nada. Y segundo, son mucho más grandes que los electrones. O sea, la masa de un protón o la masa de un neutrón es mucho más grande que la de un electrón, ¿sí? Y siempre van a estar en el núcleo. Y los electrones están fuera del núcleo. Los electrones están fuera del núcleo. ¿Estamos? Entonces tengo
neutrones y protones en el núcleo, y fuera del núcleo, ¿sí? En zonas del espacio que se denominan orbitales, zonas del espacio que se denominan orbitales, ya vamos a ver qué es un orbital, encontramos los electrones, ¿sí? Encontramos los electrones. Muy bien. A tener en cuenta lo siguiente. Los neutrones, que serían los que están en azul, acá en el núcleo, ¿sí? Los neutrones no tienen carga, ¿sí? No tienen carga, ni positiva ni negativa, ¿sí? Se dice que son neutros eléctricamente, ¿sí? Los neutrones son neutros eléctricamente. Los protones tienen carga positiva, ¿sí? Los neutrones siempre tienen carga positiva, perdón, los protones siempre tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, ¿sí? Y los electrones, ¿sí? Los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Entonces tengo tres partículas subatómicas. Dos de ellas están en el núcleo, los neutrones y los protones, ¿sí? Los neutrones no tienen carga, los protones tienen carga positiva, ¿sí? Y afuera del núcleo, en orbitales, tengo a los electrones. Los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Entonces tengo tres partículas subatómicas, una es positiva, una es neutra y la otra es negativa. ¿Me siguen lo que digo o no? Sí, Bien. sí, profe. Sí, profe. Los elementos, como nosotros conocemos, yo dije que eran eléctricamente neutros. ¿Ven? El átomo, yo dije que era eléctricamente neutro, ¿sí? Al ser eléctricamente neutro, pero dentro de él tengo cargas negativas y cargas positivas, ¿sí? ¿Qué tienen que pasar con las cargas negativas y positivas para que sea eléctricamente neutro? Tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Perfecto. Tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas que cargas negativas. Entonces, un átomo va a estar formado por la misma cantidad de electrones que de protones. De electrones que de protones. Los neutrones no me importa cuánto hay, ¿sí? Pero si es un átomo, tengo que tener en cuenta que va a ser eléctricamente neutro, ¿sí? Y que la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones, ¿sí? Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Perfecto, ¿sí? Nosotros, dentro de la tabla periódica, ustedes ya son re amigos de la tabla periódica, porque se lo estoy haciendo traer desde que empezamos, ¿sí? ¿Trajeron la tabla periódica? ¿Me muestran la tabla periódica, por favor? ¿Me muestran las tablas? Muy bien, muy bien. Tienen que dejar el mate para ver. Muy bien. Qué lindo. Ahora ven que es más lindo. ¿No es más linda la vida con una tabla periódica? ¿Qué era su vida antes de conocer la tabla periódica? Era un embole, seguramente. Bien, me gusta eso. Me gusta. Les ofrezco que para la semana que viene, si ustedes quieren, pueden tener un póster de la tabla periódica en sus habitaciones y sacar el póster ese que tienen del Bati. No, yo tenía un póster del Bati cuando era chico. Bueno, muy bien. La tabla periódica, ¿sí? Bueno, la tabla periódica, ¿sí? Tiene a todos los átomos que se conocen, ¿sí? En realidad tiene a todos los elementos conocidos. Cada tabla periódica, por ahí tienen distintas formas y demás. Algunas son más nuevas, otras son más viejas. Yo tengo todavía la que usaba en el secundario, y en la mía, por ejemplo, que usaba en el secundario, tiene muchos elementos menos de la que tienen ustedes, ¿sí? Pero las tablas periódicas tienen todos los elementos conocidos. O sea, cada elemento es un átomo distinto. Cada elemento es un átomo distinto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que un elemento sea un elemento? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que un elemento sea un elemento? Bueno, hay dos números en la tabla periódica, ¿sí? Que nos van a definir a un átomo, ¿sí? Y nos va a decir qué características tiene un átomo. Escuchen lo que acabo de decir. Hay dos números que nos van a definir al átomo, ¿sí? Y hay un número, ¿sí?, que nos va a definir qué elemento es. Ojo con esto, ¿sí? Yo voy a tener distintos tipos de átomos, ¿sí? Y distintos tipos de elementos. A ver, los elementos que tienen el mismo Z, yo no les dije lo que es el Z todavía, pero préstenme atención a lo que les lo que voy a decir. Elementos que poseen el mismo Z son el mismo elemento,
Después veremos qué características tienen, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos elementos que tienen Z igual a 6, quiere decir que los dos son carbono, ¿sí? Ya vamos a ver qué es, ahora en un ratito. Pero tengan en cuenta que yo voy a tener dos elementos particulares. Z o número atómico, o A o masa atómica. Z o número atómico, ¿sí? O A o masa atómica. Esos son los dos elementos con los que voy a trabajar. Esos son mis dos elementos. ¿Qué indican esos números? ¿Qué indican esos números? ¿Sí? Bueno, el número Z o número atómico, ¿sí? El número Z o número atómico, ¿sí? Indica la cantidad de protones que tiene el núcleo del elemento. ¿Sí? El Z indica la cantidad de protones que tiene el núcleo del elemento. O sea, en el elemento que yo les mostré acá arriba, ¿sí? En el que yo les mostré acá arriba, ¿cuál va a ser el Z? 3. 3, ¿sí? 1, 2, 3, tengo 3, ¿sí? El Z va a ser 3, perfecto, ¿sí? El Z indica la cantidad de protones, ¿sí? Que tiene un elemento, ¿sí? Eso indica el Z. Muy bien. Algo que es muy importante, esto que estoy explicando, chicos, lo vamos a ver 1000 veces y se los van a tomar en el parcial también. Así que por favor presten atención. Algo que es muy importante, ¿sí? Es que si el elemento es neutro, si era neutro, ¿cómo era la carga? ¿Positiva, negativa o cero? Cero. Cero. Si el elemento es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Miren esto. Si el elemento es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Si el elemento es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Si el elemento es neutro, lo aclaro de nuevo porque tenemos que ver eso. ¿Sí? Yo tengo un elemento neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Eso es muy importante. Z o número atómico. Yo todavía no les dije cómo buscarlo al Z, pero les estoy dando la definición. ¿Sí? El número atómico me dice a mí qué elemento es, lo que les decía hoy. Si yo veo dos átomos distintos, pero que tienen la misma cantidad de protones, son el mismo elemento. Si yo tengo dos átomos distintos que tienen la misma cantidad de protones, son el mismo elemento. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Sí? Ya vamos a ver. Muy bien. El otro número, esto que está en amarillo es muy importante que lo tengan en cuenta. En un elemento neutro, el Z es igual a la cantidad de protones y la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Les pregunto algo, ¿a qué es igual el Z? Igualmente, por definición, siempre. El número atómico. Número de protones. El El número número atómico atómico. es igual al número de protones. Escúchenme, el número atómico es igual al número de protones. Y en un elemento neutro, ¿sí? En un elemento neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. En un elemento neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. El otro número con el que vamos a trabajar, ¿sí? Se llama masa atómica. ¿Sí? A o masa atómica. No se preocupen porque ahora le vamos a dar forma. Vamos a ver dónde está. ¿Sí? A o masa atómica. Son dos números, el Z y el A. ¿Sí? A o masa atómica, ¿sí? Nos dice qué hay en el núcleo. ¿Sí? El valor de A o masa atómica, es igual a el número de neutrones más el número de protones. Acá está. Es igual al número de neutrones más el número de protones. O sea que si yo tengo un A igual a 8, ¿sí? ¿Qué quiere decir A igual a 8? Que los protones más los neutrones, ¿cuánto me dan? 8. 8. ¿Quiere decir que tengo 4 y 4? No, no quiere decir que tengo 4 y 4. Quiere decir que la suma de los dos es 8. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Sí? La suma de los protones más los neutrones me da la masa atómica. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué?
Porque si yo conozco al Z y conozco al A, conozco al Z y conozco al A, ¿sí? Voy a poder saber cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene el elemento. ¿Sí? Si yo conozco los dos números, voy a poder calcular todo lo que les dije recién. ¿Sí? Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Fíjense cómo identificar a los átomos. Todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que contienen. ¿Sí? Muy bien. Tenemos dos números entonces. ¿Sí? Esos dos números son, ¿sí? Son el número atómico, que me indica el número de protones, ¿sí? Y la masa atómica, que me indica el número de protones más el número de neutrones. Las dos cosas sumadas. ¿Eh? La masa atómica es la masa del núcleo, ¿sí? Del núcleo. ¿Eh? Muy bien. Fíjense. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esto que ustedes ven acá, como yo lo escribí, ven que acá dice esto que está acá. Así, a ver si por las dudas no se ubican, donde estoy de qué es lo que estoy hablando. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá, escuchen lo que les voy a decir. Esa es la disposición del número atómico y de la masa atómica que se encuentra en los libros. ¿Sí? Que ustedes lo van a ver en los libros y en los apuntes. Así se encuentra siempre. El número chiquitito que está arriba a la izquierda es el A. Y el número chiquitito que está abajo a la izquierda es el Z. ¿Sí? Así lo van a encontrar siempre. Así lo van a encontrar siempre. Escúchenme una cosa. En sus tablas periódicas, no lo van a encontrar así. En sus tablas periódicas no lo van a encontrar así. ¿Por qué? Porque en las tablas periódicas lo ponen para que sea más fácil de leer o más lindo de ver. ¿Sí? Depende de la tabla periódica, es donde va a estar escrito el Z y donde va a estar escrito el A. Por ejemplo, en la mía, en mi tabla periódica, esto lo tienen que buscar cada uno en su tabla periódica, ¿sí? El Z está arriba a la izquierda y el A está abajo del nombre, ¿sí? Pero todas las tablas periódicas, miren en la camarita, tienen esto, miren. Que es un elemento que está arriba solito, que me van indicando con flechitas qué es cada una de las partes de mi elemento. ¿Sí? Acá está, ¿ven? Esto lo tienen todas. Cada uno tiene que mirar su tabla periódica y fijarse dónde está el número atómico y dónde está la masa atómica en su tabla periódica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Chicos, chicas. Sí, sí. Bueno, muy bien. Esto así escrito se llama nucleido. Nucleido. ¿Sí? Lo van a leer en todos lados. ¿Sí? No es tan importante el nombre. Lo que es muy importante es que tienen el símbolo químico del elemento. Cada elemento tiene un símbolo químico diferente. Cada elemento tiene un símbolo químico diferente. Arriba a la izquierda tienen el valor del A o masa atómica. Y abajo a la izquierda tienen el valor del Z. ¿Sí? Tienen el valor del Z. Puede pasar que no tenga el valor del Z. ¿Cuándo va a pasar que no tenga el valor del Z? Como se ve acá, miren. ¿Ven que acá no está el valor del Z? Solamente tengo un número arriba a la izquierda. ¿Por qué no está el valor del Z? Porque ya me están dando el símbolo del elemento. Si me dan el símbolo del elemento, ese que está ahí es la B larga, o sea que es el boro, ¿sí? Si me dan a mí el símbolo del elemento, ya sé qué Z tiene. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental. Ustedes siempre van a tener la tabla periódica. La tabla periódica la van a tener siempre. Por eso yo les pedí que tengan una tabla periódica, no la del teléfono, que tengan una tabla periódica, porque con esa tabla periódica van a tener que trabajar y es la que les van a dejar llevar al parcial. ¿Sí? Es la que les van a dejar llevar al parcial. A ustedes no les van a exigir una tabla periódica en particular. Les van a decir, lleven una tabla periódica. Ustedes tienen que ir con su tabla periódica, y rendir. ¿Sí? O venir acá cuando practiquemos, tienen que traer su tabla periódica y rendir.
¿sí? Por eso es necesario que tengan la tabla periódica, que se los dije un montón de veces y los vuelvo a decir, ¿sí? Si a ustedes les dicen que el elemento tiene z igual a 8, si les dicen que el elemento tiene z igual a 8, a ver, vamos a practicar eso. Chicos, el elemento tiene z igual a 8. ¿Qué elemento es? Vayan a buscarlo a su tabla. Oxígeno. Oxígeno. Muy bien, ¿sí? Les pregunto, ¿cuál es el A del oxígeno? 15,99. Bueno. O sea, 16. tiene más decimales, pero 16. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer para trabajar con esto, ¿sí? Es redondear los números, ¿sí? No los vamos a usar con coma. Para otras cosas sí se usan con coma, pero para esto lo vamos a usar redondito, redondo, ¿sí? O sea que, ¿cuál es el A del oxígeno? 16. 16, muy bien. ¿Cuál es a ver, qué elemento, escuchen lo que les voy a preguntar, ¿qué elemento es z igual a 51? No metales. ¿Qué elemento es z igual a Ah. 51? Antimonio. Antimonio. Antimonio, muy bien. ¿Cuál es el A del antimonio? 122. 122. 122. Ojo cómo redondean. 122, muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuál es el Z del escandio? Escandio. Sí. ¿Cuánta? 21. 21, muy bien, 21. ¿Sí? 21. ¿Cuál es el A del escandio? 45. 45. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo se busca? Escuchen, los elementos los busco en la tabla periódica, ¿sí? Por su nombre o por su Z. ¿Sí? Escuchen lo que ¿escucharon lo que dije o no? Sí, profe. Los elementos los busco en la tabla periódica por su nombre o por su Z, porque el Z es el que define qué elemento es. ¿Eso les queda claro? Sí. Sí, profe. Ojo, porque a veces se confunden. El A no define qué elemento es. Puede haber dos elementos con el mismo A. ¿Sí? Puede haber dos elementos con el mismo A. Sin ir más lejos, si quieren corroborar lo que acabo de decir, busquen al argón, ¿sí? Y busquen al calcio. Argón y calcio. Fíjense el Z y el A de cada uno de ellos. ¿Cómo era, profe? Argón y calcio. El del calcio, Encontré calcio. la Z es 20 Ajá. y el A es 40. Muy bien. ¿Y el argón? El argón es 18. Es 40 también. Z 18. 18 y 40. La masa atómica es 40. El A es 40, pero el Z es 18. Así que, ¿quiénes me van a definir a mí el elemento? El Z y el nombre, obviamente, ¿sí? Pero el Z es el que me va a decir qué elemento es. Muy bien. Perfecto. Fíjense esto. Yo tengo acá un elemento que está acá, ¿sí? B12. ¿Quién es B12? No, parece la vitamina, pero B12. ¿Quién es B12? boro. 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 A ver, vamos a empezar a analizar. Uy, para aquí se fue. Pero el boro no- Ahora vamos a ver, ojo. ¿El boro qué me ibas a decir? ¿Eh? Según lo que dice este nucleido, que está acá, esto que está acá en el pizarrón, ¿cuál es el A del boro? 5. 12. ¿Cuánto? 11. El 11. A, dije. 11. 5. ¿Cómo extraño cuando les daba clase que les podía meter un cachetazo? ¿Cuál es el A del boro? 11. 11. 12, 11. hijos, 12. Está Ah. escrito acá, 12. El A es este que está acá arriba. Yo No, tengo 10,8. Yo lo tengo como 11. Yo tengo 10,8 también. Yo también. Llegó el. Yo le perdí. ¿quieren que les meta un cachetazo o me van a escuchar? Yo no les estoy preguntando el de la tabla periódica. Dije acá. Dije acá. ¿Acá dije o no? Sí. ¿Dije acá o no? Sí. Ah, Sí. bueno, escúchenme. A ver. Présteme atención. Prestame atención. Pregunto de nuevo. ¿Cuál es el A del boro acá? 12. 12. 12. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el Z del boro? 5. Muy bien. El Z del boro es 5. Eso no hay duda. Si a mí me dicen boro, el Z es 5, ni la dudo.
¿sí? El Z del boro es 5. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Ahora, acá, ¿cuál es el A del boro? 12. 12. Muy bien, gracias. Muy bien. A ver, con estos dos números, ¿sí? Con el Z y con el A, yo les voy a pedir a ustedes, ¿sí? Yo les voy a pedir a ustedes que obtengan, ¿sí? Que obtengan la cantidad de protones, de electrones y de neutrones que tiene el boro. Les doy un ratitito. Con estos dos valores que están acá, ¿sí? Les doy 2 segundos. Ahora lo hago yo igual. No me lo digan. Me quedé sin color. Tienen el A, tienen el Z. Yo lo que les pido es que, conociendo lo que vimos en el pizarrón anterior, que A es igual al número de neutrones más el número de protones, y que Z es igual al número de protones, y que a su vez es el número de electrones y es un elemento neutro. Esto es un elemento neutro, ¿sí? Yo les voy a pedir a ustedes, ¿sí? Que busquen el Z en la tabla periódica, que ya lo hice yo, ¿sí? Y me digan cuántos neutrones, protones y electrones tiene el boro. Les doy 2 minutos. Puse Sí. A, que sería 12, menos Sí. Z, que sería 5 para sacar los neutrones. Y bueno, Z es protones y también es electrones. Para A menos Z, ¿sí? ¿Qué te dio? ¿El número de qué? ¿De neutrones? Sí. De neutrones. Entonces hiciste el A, que 12. vale 12, menos 5, 5. que es el Z, ¿te Sí. dio cuánto? 7. 7. O sea que tenés 7 neutrones. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Y después qué me dijiste? Que Z es igual a protones y electrones, entonces Z es protones igual a es 5, que es igual al número de protones. Muy bien. ¿Sí? y protones es 5 y electrones también es 5. Que también es 5 porque el elemento es neutro. Muy bien. Entonces tenés 5 protones, ¿sí? 5 protones, tenés 5 electrones y tenés 7 neutrones. Lo único que hiciste fue estas cuentitas que están acá arriba, ¿sí? A ver, al resto les dio así. Voy a hacer más de estos igual, no se preocupen, ¿eh? A alguno le dio otra cosa. ¿Se dieron cuenta lo que se hizo recién? Sí. Sí. Sí, profe. Si hay alguien que no se da cuenta, me avisa, ¿sí? No quiero después a sus padres, madres llamándome el fin de semana, en la semana, porque no entendió. No, mi hijo me está llorando desde el jueves, que no entendió lo que les explicaste. Pero yo les estoy preguntando si entienden y me tienen que decir. Bueno, copien lo que está en el pizarrón. ¿Por qué les dije insistentemente que no miren la tabla y que miren esto que acabo de escribir yo? Si el A es igual a 12, en lugar de ser igual a 11 como el de la tabla periódica, quiere decir que algo cambió. ¿Quién cambió? Si el elemento es boro. Pregunto, lo hago distinta, la misma pregunta la hago diferente. ¿Puede cambiar el Z? ¿Sí o no? Si es boro. No. No. No, porque si el Z deja de ser 5, ¿el elemento sigue siendo boro? No. No. No, muy bien. Ahora, si el A deja de ser 12, si el A deja de ser 12, ¿el elemento sigue siendo boro? Sí. 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 ¿Qué es lo que le pasó para ser 12? ¿Quién cambió? ¿El número de qué? De neutrones. De neutrones. Hoy lo dije al principio, el número de neutrones puede cambiar. No tiene por qué ser el mismo. El que seguro es el mismo, ¿cuál es? Los protones. Porque si cambian los protones, no es más el boro, es otro elemento. Si yo tengo Z igual a 6, deja de ser boro y pasa a ser carbono. ¿Sí? Si yo tengo Z igual a 4, deja de ser boro, ¿sí? Y pasa a ser berilio. ¿Se entiende lo que digo? Es berilio, sí, está bien. Ya cambia el elemento, ¿sí? Cambia el elemento.
Pero si cambia el A, no cambia el elemento, sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen valores de A en la tabla periódica y está perfecto que los tengan, pero esos valores que ustedes tienen en la tabla periódica, ¿sí? Que tienen la tabla periódica, son valores promedio de A, de masa atómica, valores promedio. Por eso tienen que tener cuidado cuando les piden un ejercicio y calcular el A, no ir a buscar a la tabla periódica, calcularlo con los datos que les da el problema. Ojo con eso. ¿Queda claro? Ojo con eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Y ahora venimos con ese tema. ¿Qué son los isótopos? ¿Qué son los... ¿Escucharon alguna vez la palabra isótopo? Sí. Sí, en la escuela. Es famosa la palabra isótopo, aparte. El equipo de béisbol, fútbol americano y todo de los Simpsons se llaman los isótopos. ¿Eso prestaron atención o no? Es una palabra bastante importante. ¿Cómo? No te escucho. Es una palabra que se usa bastante, la palabra isótopo, porque aparte está relacionada con... ¿alguna vez escucharon hablar de la energía nuclear, la radioactividad y demás? Sí. Bueno, está muy relacionado con eso, con el uranio, el isótopo de uranio 238 y demás, que son los que generan energía nuclear, que se utilizan para energía nuclear. La palabra isótopo es una palabra que uno escucha bastante, o la ha escuchado por lo menos, ¿sí? Pero por ahí no saben cuál es la definición. A partir de hoy van a saber exactamente la definición y van a poder ser recancheros con eso, ¿sí? ¿Qué son isótopos? Son elementos diferentes. Escuchen lo que acabo de decir. Dije mal igual. Son una pavada. Anulen lo que acabo de decir. ¿Qué son los isótopos? Son el mismo elemento. Escuchen lo que estoy por decir. El mismo elemento, ¿sí? Pero con masas atómicas diferentes. El mismo elemento, pero con masas atómicas diferentes, ¿sí? Va de nuevo. ¿Qué masa dice el boro en su tabla periódica? 10, 10,8. 10,8 sea 11. 11. ¿Sí? Sí. 11. Entonces, el boro que está en su tabla periódica y el boro que yo escribí acá, ¿qué son entre sí? Isótopo. Isótopo. Son isótopos, ¿sí? Son el mismo elemento, pero son isótopos. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Si tengo dos elementos que tienen el mismo Z, pero distinto A, el mismo Z, pero distinto A, ¿sí? Estamos hablando de elementos que son isótopos, ¿sí? Isótopos. Eso lo voy a escribir porque no está escrito y es muy importante que lo sepan. Tienen el mismo Z, tienen el mismo Z, pero distinto A. Eso es lo que los define a los elementos como isótopos, a dos elementos como isótopos, ¿sí? Apaguen ese micrófono, por favor. A ver. Obviamente que si me quieren preguntar no tengo problema, pero para escuchar a su perro ladrarle a un conejo, no. Fíjense acá tienen un ejemplo clarito. El hidrógeno. El hidrógeno es el único elemento de la tabla periódica que no tiene neutrones, así como ustedes lo ven. O sea, como está en la tabla, no tiene neutrones. ¿Sí? Es el único. El hidrógeno es el único elemento de la tabla periódica que no tiene electrones. ¿Sí? Que no tiene neutrones, perdón. El hidrógeno tiene, fíjense, este es el hidrógeno elemento, ¿sí? El más conocido. Dice 1, 1. ¿Qué quiere decir 1, 1? Quiere decir que el Z vale 1 y que Z más mejor dicho, que el Z vale 1 y que la cantidad de neutrones más la cantidad de protones da 1. Eso es porque no tiene neutrones, ¿sí? Ahora fíjense acá al lado. Sigo teniendo el mismo Z, o sea que sigue siendo el mismo elemento, ¿sí? Pero ahora tengo un 2 acá arriba, o sea que tengo
más neutrones de los que tenía antes. Ven, acá tengo un protón y ningún neutrón. Acá tengo un protón y un neutrón. ¿Y acá qué tengo? ¿El rojo qué es? Protones. Protones. ¿Y cuántos neutrones? 2. 2. ¿Sí? Acá está el dibujito para que le presten atención, pero no necesitan el dibujito para darse cuenta de eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente hacen la cuenta, ¿sí? Ustedes hacen la cuenta y se van a dar cuenta cuántos neutrones, protones y electrones tiene el elemento, ¿sí? Cuántos neutrones, protones y electrones tiene el elemento. Lo más importante para ustedes es que tienen el mismo Z, pero distinto A. Se denominan isótopos, ¿sí? Isótopos, ¿eh? Ustedes, el valor que ustedes ven en la tabla periódica, ¿sí? Que tiene coma, es porque es un promedio de los isótopos más importantes de cada elemento. Por eso es con coma, ¿sí? Por eso es con coma. Muy bien. Existen 3 tipos de isótopos del hidrógeno. Esto que está acá está anotado a propósito porque es muy probable que se los tomen en el parcial, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Los 3 isótopos del hidrógeno son estos 3 que están acá, ¿sí? Son estos 3 que están acá. Y tienen nombre. Este que está acá se llama deuterio y este que está acá se llama tritio, ¿sí? Este que está acá se llama deuterio y este que está acá se llama tritio. Les estoy avisando que algo de esto les voy a tomar en el parcial, así que sean inteligentes, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón, por favor. ¿Se entiende que es un isótopo? Lo dejo grabado para que quede clarísimo. El parcial es el 23 de julio. 23 de julio el parcial. ¿Estamos? Anótenselo por ahí. Parcial 23 de julio. A ver, dice, ¿cuántos protones, neutrones y electrones tiene el siguiente isótopo de cobre? Ya les expliqué cómo se hace esto, ¿sí? Y después dice, indique el número de protones, neutrones y electrones para cada una de las siguientes especies. Sodio, oxígeno y carbono 14. A ver, el A y el B lo pueden hacer sin ningún problema. El C también lo pueden hacer sin ningún problema. Y el D, ¿sí? Es una forma de escribir que se los cuento. Cuando a ustedes les dicen que un elemento es carbono 14, por ejemplo, lo que les están diciendo es que es carbono y el número que les dan es su masa atómica, ¿sí? El número que les dan es la masa atómica. O sea que eso sería escrito de esta manera. ¿Estamos? Son las 10. Les doy 5 minutos para que hagan esto. Después lo resuelvo yo, ¿sí? Hagan. Sin preguntarme, háganlo como les salga, no importa. Yo voy a resolver todos igual, ¿sí? Les doy 5 minutos. Empiecen. Para el parcial necesito que tengan cámara. Sí o sí. La del teléfono, no sé, una cámara. Les aviso por las dudas, ¿sí? El parcial es con cámara. Sí o sí, ¿eh? No hay, ese día no tengo cámara. Si no tienen cámara, los desapruebo directamente. No les pongo, o no les corrijo el parcial, no sé, algo vamos a hacer, o les bajo puntos, ¿sí? Pero para el parcial necesito que todos tengan cámara. ¿Estamos? Eso primero que nada. Segundo, ¿cuántos protones, neutrones y electrones tiene el siguiente isótopo de cobre? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver cuando hacemos un ejercicio como este? Lo primero que tenemos que ver es qué valores, qué datos puedo sacar, ¿sí? El A del cobre, según ese que está ahí, ¿qué valor tiene? 63. Muy bien, 63. ¿El Z del cobre cuál es? ¿Cómo hago para buscar el Z del cobre? La tabla periódica. La tabla. Muy La bien, tabla. la tabla periódica, ¿qué valor tiene? 29. 29. 29. O sea que, ven, muy bien, tengo el A y tengo el Z, ¿sí? Yo sé que, a ver, si no me equivoco, el Z es igual al número de protones, que si es un elemento neutro es igual al número de electrones. Eso es lo que yo sé. Por lo tanto, ¿cuánto valen los protones? 29. 29. ¿Y cuánto valen los electrones? 29. 29. Muy bien, no tuve que hacer ninguna cuenta. ¿Sí? No tuve que hacer ninguna cuenta. Y yo sé que el A
es igual a ¿qué cosa? Los Neutrones más protones. más los protones. Muy bien, ¿sí? Yo tengo los protones. Sí, o sea que los neutrones, ¿a qué va a ser igual? A los A la 34. A menos menos. el protones. Z o menos los protones, lo mismo, ¿sí? Si quieren pongo A menos Z, no pasa nada. O A menos la cantidad de protones sería lo mismo, eso sería lo mismo, ¿sí? O sea que la cantidad de neutrones, ¿a qué me da? Me da 63 menos 29, ¿sí? O sea que la cantidad de neutrones, ¿a qué es igual? 34. 44. Muy bien, 34 neutrones. O sea que el cobre, ese isótopo del cobre, este isótopo del cobre, el que me pusieron acá, ¿sí? Este isótopo del cobre tiene 29 protones, 29 electrones y 34 neutrones. ¿Sí? Eso es lo que tiene el isótopo del cobre. Muy bien. Perfecto. Indique el número de protones, neutrones y electrones para cada una de las siguientes especies. ¿Sí? Para cada una de las siguientes especies. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una línea acá, porque ahí abajo no me va a entrar. ¿Sí? Y vamos a empezar con el A. ¿Sí? El A que dice. Sodio, ¿sí? 20 y 11. ¿El 20 de qué es? ¿El A o el Z? A. La ¿Y el Z cuánto vale? 11. 11. Z igual a 11. Muy bien. Entonces acá me fijo. Si Z vale 11, ¿cuánto valen los protones? 11. 11. Protones valen 11. ¿Y los electrones? 11. Los electrones valen 11. Muy bien. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Y el A? ¿Qué me dice? Veinte. A es igual a neutrones más protones. O sea que yo puedo decir que la cantidad de neutrones, ¿a cuánto va a ser igual? A 20 menos Ah. 11. 20 menos 11. ¿Cuánto da eso? 9. 9. Muy bien. O sea que para el sodio, este sodio que está acá, en el punto A, ¿sí? Yo voy a tener 11 protones, 11 electrones y 9 neutrones. ¿Sí? 9 neutrones. Perfecto. El punto B se hace igual. ¿Se dan cuenta que se hace igual? ¿Cuánto les dio como resultado el B? ¿Lo hicieron? 11. 11 todo. Todo. Perfecto, les da 11 todo. Les da 11 protones, 11 electrones y 11 neutrones. El B se hace igual. ¿Sí? No hay nada raro. El C también, pero hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Dice que el A, ¿cuánto vale del oxígeno? 17. 17. Muy bien. Es un isótopo del oxígeno que está en la tabla periódica. No es el mismo oxígeno que está en la tabla periódica. ¿Sí? ¿Y el Z del oxígeno cuánto es? 6. 8. 8. 8. Muy bien. Entonces, la cantidad de protones va a ser igual a 8. La cantidad de electrones va a ser igual a 8. ¿Y la cantidad de neutrones cómo hicieron? La resta entre A y Z. Perfecto. 17 menos 8. ¿Cuánto les dio? 9. 9. Muy bien. Cantidad de neutrones, 9. Perfecto. ¿Sí? O sea que el oxígeno este que está acá, el oxígeno 17, un oxígeno de un isótopo de oxígeno no tan famoso, tiene 8 protones, tiene 8 electrones y tiene 9 neutrones. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el carbono 14 cuánto les dio? 6. 6. Les dio protones igual a 6, Y Sí, 8. 8 neutrones. 8 electrones igual a 6 Y 8 neutrones. y neutrones igual a 8. ¿Escucharon alguna vez hablar del carbono 14 o no? No. Sí. ¿No?
El carbono 14 es el que se utiliza, es un isótopo muy famoso, que se utiliza para medir, ¿sí? Para medir la edad de las cosas. ¿Sí? Cuando quiero saber qué edad tiene algo, cuántos millones de años tiene, por ejemplo, o cuántos miles de años tiene, ¿sí? Mido la intensidad del isótopo del carbono 14. Es un isótopo radioactivo del carbono, ¿sí? Radioactivo quiere decir que emite radioactividad. Y yo midiendo las cantidades de carbono 14 puedo ver la edad que tiene, ¿sí? Un hueso de dinosaurio, un papiro egipcio, un jarrón griego. ¿Sí? Se usa para data la edad de las cosas, algo, se pronuncia de esa manera. Es bastante interesante. Carbono 14 es un isótopo radioactivo, ¿sí? Del carbono. Los isótopos radioactivos, hay muchos isótopos radioactivos, por ejemplo el uranio, el plutonio y demás, ¿sí? Inclusive hay elementos comunes como el argono, como el carbono, que también tienen isótopos radioactivos, ¿sí? Radioactivos quiere decir que van perdiendo masa mediante radioactividad por partículas beta, partículas alfa o partículas o rayos gamma. No sé si escucharon hablar alguna vez de los rayos gamma, pero los rayos gamma no hacen que se pierda materia, pero los rayos beta y los rayos alfa sí, hace que el cuerpo se vaya convirtiendo en otras cosas. Cualquiera que sabe quién es el increíble Hulk o vio la película sabe lo que es un rayo gamma, seguramente. Eso iba a decir, profe. Muy bien. Hay que ser lo suficientemente nerd para estudiar química. Todos los cómics, todos los mangas, todo. Ahora estoy yéndome por los cómics porque ustedes ya los conocen a los superhéroes y demás, pero antes yo explicaba con películas las cosas. Lo que pasa es que ahora ustedes no vieron ninguna de las películas que yo vi. Terminator, Volver al Futuro, todas esas películas no vieron ninguna. Rocky, esas no vieron ninguna, ¿no? Rocky. ¿Cómo que no? Ah, por favor. Si no, ya Yo vi tienen todas. tarea. Hay que volver a ver. Volver al Futuro tiene que ver las 3 sí o sí, porque eso se me escapa el ejemplo, me sale de adentro, porque es una de mis películas favoritas, Volver al Futuro. Esa la tienen que ver sí o sí. Este fin de no se estudia entonces. Escuchá, está perfecto para ver Volver al Futuro. Y están las 3 en Netflix, así que si tienen Netflix la pueden ver. Es lo mejor que les va a pasar en la vida. Son muy buenas las 3. ¿Sí? Son muy buenas. Creo que es mi película preferida. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Miren lo que tengo acá. Ustedes pensaron, ya está, ya practiqué. No. No practicaste todavía. Ahora vas a practicar de verdad. ¿Sí? Ahora vas a practicar de verdad. Porque esto que estamos viendo, este tema que estamos viendo, se los van a tomar en el bendito parcial. ¿Sí? A todas se los van a tomar en el parcial. Es un tema recontra tomable y es un tema que si lo hacen mal yo me muero de la tristeza. Porque lo único que tienen que hacer, ¿qué tienen que hacer? Cuéntenme. Dar la tabla. ¿Y hacer qué cosa? Completar el cuadro. Sumar y restar. Sumar y restar. Sumar y restar. Y a veces lo hacen mal. Pará, encima ni eso. Ni siquiera tienen que sumar y restar. Para sacar los protones tienen que copiar el mismo número que el Z. ¿Se dan cuenta de eso, no? O sea, este tema sí o sí, hoy se van sabiendo esto, sí o sí. Bueno, escúchenme. ¿Cómo se completa este cuadro? ¿Cómo se completa este cuadro? Les voy a explicar obviamente 2 o 3 y el resto los van a hacer ustedes. ¿Sí? Los van a hacer ustedes. Fíjense, símbolo. Eso es una papa. ¿Qué es lo que hago? ¿A dónde voy para buscar el símbolo? A la tabla. La tabla A la periódica. tabla periódica. Voy a la tabla periódica, busco el símbolo. El hierro es Fe. ¿Sí? Fe. No busquen las masas atómicas en la tabla. ¿Escucharon lo que dije? No busquen las masas atómicas en la tabla. Las masas atómicas las tienen que calcular desde los valores que están en esta tabla que está acá, no en la tabla periódica. ¿Queda claro eso? Sí. Es importante que entiendan eso. No busquen en la tabla las masas atómicas. A ver, hago el hierro. Dice, símbolo hierro, Z, ¿qué pongo? Bueno, me dan como dato el A y el número de protones.
¿Hay alguna relación entre el A y el Z o alguna relación entre el número de protones y el Z que me sirva para completar el valor de Z? Los protones. El valor del número de protones es igual al valor del Z. O sea que acá pongo eso y listo, se acabó el problema. Muy bien. Número de neutrones. ¿Hay alguna forma que yo tengo de calcular el número de neutrones si conozco el A y conozco el Z? A menos Z. Hago A menos Z, o sea 56 menos 26, y me da el número de neutrones. ¿Cuánto es 56 menos 26? 30. 30. Perfecto. ¿Sí? Acá tienen. 30. Muy bien. Muy bien. ¿Y el número de electrones? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué relación existe? Es igual al número de protones. Es igual al número de protones. Listo, completé la primera línea. ¿Fue muy difícil? No. Más o menos, no. Para mí no. Vamos a ver los que están acá abajo. ¿Sí? Los que están acá abajo. Donde yo no les doy el número, les doy el símbolo con un numerito arriba. ¿Qué es el numerito que está arriba? La masa. La masa, muy bien. Van a la tabla periódica, buscan el nombre, se van a dar cuenta que se llama uranio. ¿Sí? Uranio. ¿No? Se llama uranio. Tengo entonces el A, que está acá arriba. ¿Sí? Está ahí chiquitito el A, entonces pongo acá 238. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué digo? ¿Cuántos protones tiene el uranio? 92. 92. 22, muy bien. ¿Cuántos neutrones tiene? 92. No. 238 menos 92. 238 menos 92. ¿Cuánto da 238 menos 92? 146. 146. 146, muy bien, ¿sí? ¿Y cuántos electrones tiene el uranio? 92. 92. 92. ¿Eh? ¿Se dan cuenta cómo se hace esto? Profe, ¿y cuando te dice el neutrón y no te dice la A, se suma la Z con los neutrones? Cuando te dice, claro, cuando te dice el número de neutrones y te dice el Z, vos tenés que sumar para sacar la masa atómica. Acá, por ejemplo, te dan el Z y el número de neutrones. Tenés que sumarlos para sacar la masa atómica. Exactamente. No sé si era eso lo que me habías dicho, pero eso es lo que entendí. ¿Sí? Bueno, les cuento. Son las 10:20.